Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 23 de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Operación técnica, responsable de los efectos físicos. Los efectos especiales y la ambientación, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Saim Cruz Torres. Responsable de la musicalización, la investigación musical y la investigación histórica, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Corría el año de 1494. El imperio azteca alcanzaba la cima. Se vivía en el 8º año de reinado del señor Ahuizotzin, la nutria de agua. El imperio había aumentado su poder y su grandeza. La expresión de su poder estaba en el ejército. Después de 8 años en el poder, Ahuizotl se había consolidado. Era amado de su pueblo. Había entendido las duras lecciones de sus hermanos Atzayacatl y Tizoc, quienes habían fracasado en aquel cargo de tanta responsabilidad. El imperio azteca era una maquinaria terrible de guerra. Los sacerdotes pedían sangre, los comerciantes oro, jade, cacao y riquezas. Y los militares querían guerra porque era el único medio de ascender en clase social. Un soldado triunfador podía abandonar su condición de pobreza y volverse rico, pero además ganar espacios en las clases sociales y ascender en la complicada
clasificación de castas y grupos que esa sociedad tenía. De manera que la guerra era ambiciada y deseada por todos, especialmente los codiciosos, los ricos y los poderosos. Un emperador que no amara la guerra no tendría destino en el imperio azteca. Pero este no era el caso de Ahuizotl. Para él hacer la guerra era la única tarea indispensable de un emperador. Y de esta manera transformó el ejército mexica en una maquinaria aún mucho más compleja y aplastante. El objetivo de Ahuizotl era agregar nuevas provincias y ciudades al imperio. Él sería recordado en la historia en la medida que este objetivo se cumpliera. Nada importaba su vida familiar o personal, o sus gustos y diversiones. Ahuizotl era una maquinaria de trabajo dispuesta a ir al campo de batalla de manera continua y casi constante. Era un emperador como el que habían anhelado los generales y capitanes del ejército. Era un emperador como el que deseaban los pochtecas, una clase social emergente cada vez más poderosa, que quería más riqueza y más poder. Pero hasta los Macehualtin, pobres y miserables, querían un emperador así, que los condujera con bravura al combate, porque así terminaría su medianía y su mediocridad, y gracias a la guerra podrían hacerse de botín, pero también de nombre y de fama y de grandeza, riqueza y sobre todo tierras para poderlas rentar y de esta manera salir de la pobreza. No es extraño entonces que Ahuizotl diseñara una impresionante y formidable campaña militar como nunca se ha visto antes en la historia de Mesoamérica. Ni los teotihuacanos con su espléndido poder, ni los toltecas con toda su grandeza, realizaron una tarea semejante antes. El ejército era una institución poderosa y gigantesca. El emperador se encerró durante muchas semanas y meses en el gigantesco palacio que albergaba al ejército. Se llamaba el Tlacoxcalco y era una gigantesca fortaleza militar en donde estaban los arsenales militares del imperio. Ahí el emperador se reunía constantemente con los generales y con los capitanes, pero también con los sabios Tlamatinime y con los pochtecas, que eran los comerciantes y conocían la geografía y las rutas de comercio. También acudían ahí al llamado del emperador los tlacuilos, especialmente aquellos dedicados a pintar y dibujar mapas. Se preparaba aquella campaña infalible y tremenda. El emperador sabía muy poco de la geografía del mundo y por ello quería ser instruido por los más doctos y sabios Tlamatinime. Reunidos en consejo, los geógrafos y los cosmógrafos le decían cómo eran los confines del planeta Tierra de acuerdo a sus creencias. El mundo estaba dividido en una región llamada Anáhuac o entre los océanos. El conocimiento geográfico que tenían los aztecas era bastante exacto y coincidía con la realidad. Ellos sabían que al norte y al este había un gran mar. Y sabían que había una larga prolongación de tierra que era Yucatán, la península. También sabían que la tierra se estrechaba en la región de Tustepec y de Tehuantepec,
formando un istmo muy delgado en donde los mares se acercaban uno con relación al otro. Los sabios explicaron toda esta geografía al emperador. El emperador ordenó que vinieran de lejanas tierras geógrafos y cosmógrafos de las antiguas ciudades mayas. Él quería saber cómo era la tierra de Xoconusco o Soconusco. El cacao era la planta más valiosa. Todo se cotizaba en semillas de cacao. Cualquier cosa que se quisiera comprar en el mercado, en el formidable y gigantesco mercado de Tlatelolco, se podía cotizar en granos de cacao. Un instrumento musical, un hombre, los servicios sexuales de una mujer, un perro xoloscuincle para un banquete. Cualquier cosa se compraba con granos de cacao y tenía su equivalencia de valor en estos. Pero el cacao no se producía en las tierras dominadas y conquistadas por los aztecas. Tenían que obtenerlo a precio muy alto de los mayas. Algo de cacao se podía cosechar en las costas de Veracruz. Algo de cacao también en Tabasco y en otros lugares calientes. Pero aquella exótica planta florecía en cambio en abundancia en la región del río Suchiate, en lo que es hoy parte del país de Guatemala y el estado de Chiapas, en un territorio conocido como el Xoconusco o Soconusco. Tierra del chocoatl o chocolate. Producto que se hacía batiendo la semilla de cacao y sirviéndolo en grandes jícaras. Endulzado con miel, que no era de abeja, sino de maíz. Los pochtecas exigían al emperador que los ejércitos de los tigres y las águilas imperiales conquistaran aquel país y lo sometieran. De esa manera Tenochtitlan sería todavía más rica y poderosa. Y el emperador estaba de acuerdo con ellos. Llevaría sus banderas hasta aquella lejana tierra. Conduciría a sus ejércitos en aquella campaña. Sometería a todos los reinos y pueblos que estuvieran en ese camino. Se cumpliría el objetivo. Y así llegaron al gran edificio del Tlacoxcalco, los sabios de Oriente y los geógrafos y cosmógrafos que le explicaron al emperador cómo eran los confines de la tierra. La tierra se va haciendo más angosta, le dijeron, pero también muy alta, y hay un país de cielos azules y de muchos lagos donde hay volcanes en permanente erupción. Se llama Guatemala. Y hay grandes lagunas y lagos como los de Atitlán y Amatitlán. Y aquellos pueblos son mayas quichés y son muy ricos y laboriosos. Después vinieron los historiadores y dijeron al emperador aquellos datos que él quería saber y que había preguntado. Se habían sacado de las grandes bibliotecas del Calmecac algunos cientos de códices sobre geografía, sobre tributos y sobre historia. En los códices se decía quiénes habían sido los más grandes emperadores de todos.
Y estos emperadores eran grandes de acuerdo a sus conquistas. La grandeza azteca había comenzado con Itzcoatl, quien había conquistado a 24 pueblos y había creado 5 provincias en el imperio. Pero Moctezuma Ilhuicamina había conquistado 33 ciudades y creado otras 7 provincias. Entre estas se incluía a Oaxaca, a Orizaba y a Coixtlahuaca. Y tanto Oaxaca como Coixtlahuaca eran ciudades mixtecas y grandes centros comerciales. Atzayacatl, que había conquistado 37 ciudades para agregarlas al imperio, tenía el mérito de haber conquistado Toluca, que era un gran centro comercial. Su hermano Tizoc, modestamente, solamente había conquistado 14 ciudades, y ninguna de fama y renombre. Por eso sería recordado en la historia del imperio como el peor de los emperadores. Entonces Ahuizotl se fijó una meta. Él conquistaría más de 40 ciudades. Su vida ponía por prenda y llevaría sus ejércitos hasta donde antes jamás los habría llevado nadie. Un sueño semejante al de Alejandro el Grande entre los macedonios. Un sueño semejante tuvo Ahuizotl. Prepararía aquella expedición con mucho cuidado, llevaría mucha gente, mejoraría las armas, las estrategias y las técnicas, y conquistaría ese país remoto llamado Guatemala, de los grandes lagos. Y conquistaría después el país del cacao, ambos en el extremo de la tierra. Sometería a todas las ciudades mayas a su control y poder, y recordarían su nombre con orgullo los mexicas como el más grande emperador que jamás rigió sus destinos. Y en todo esto pensaba Ahuizotl, en medio de sus tlamatinime, de sus generales, de sus calpixque, que eran los cobradores del tributo y gobernantes. Y en eso se solazaba. Pero para lograr aquello tendría que hacer cambios y reformas en el ejército. Así que creó nuevas leyes, como la ley de los Tzinquixtia. La palabra náhuatl Tzinquixtlayecoani quería decir el que da la espalda o el cobarde. De acuerdo a la nueva ley, aquellos soldados que dieran la espalda al enemigo serían pasados por las armas y decapitados, esclavizados u ofrecidos al sacrificio. No habría más cobardes en el ejército Tenochca, primero muertos que retroceder. Aquella ley fue publicada y conocida por todos en el ejército a través de heraldos imperiales que daban a conocer textualmente el nuevo reglamento. Pero había otras nuevas leyes, extraordinarias y útiles, como las leyes de reclutas. Tradicionalmente, había ciertos puestos que solamente se alcanzaban entre la nobleza. Estos eran los de caballero águila y caballero tigre. Solamente uno nacido pipiltín, es decir, noble, podía convertirse
en miembro de esas dos órdenes militares, Águila y Ocelote. Pero ahora, con la nueva ley llamada Ley de los Tequixquiá, las cosas cambiaban. Un tequigua era un valiente. Y no importaba que fuera un simple macehual, un hombre común, hijo de pobres. Si él alcanzaba la gloria de matar a 4 enemigos o capturarlos vivos para el sacrificio, sería declarado un tequigua. Y en ese momento sería miembro de los consejos. Se le invitaría a danzar con los caballeros Águila y Tigre. Se le daría el grado de capitán. Se le convertiría en funcionario del Estado. Se le darían tierras para cultivo, para que las pudiera rentar. Y se le darían siervos, si así lo deseaba. Sería un héroe de la patria. Y si tenía la suerte de no morir y continuar vivo y hacer nuevas muertes o nuevas capturas, podría llegar hasta la condición de noble. Por todos los barrios de Tenochtitlan se publicaron las leyes y todos los jóvenes tenoscas las conocieron. Todos anhelaban serlo. Ellos querían ser tequiguas. Y la nueva ley cundió por todas las ciudades de Anáhuac, inclusive las ciudades aliadas como Texcoco y Tacuba, y así miles, cientos de miles de jóvenes dejaron cualquier otra actividad para enlistarse en el ejército. El emperador estaba satisfecho y feliz. Pareciera que la guerra sería lo único que lo dejaría contento. Gloria y guerra, guerra y gloria. Gloria para Tenochtitlan, sus hombres, sus mujeres, sus niños y sus dioses. También había nuevas leyes para reclutar médicos para el ejército, sacerdotes médicos que avanzaban a las líneas y que iban con el ejército. También sacerdotes que eran capellanes y que portaban la estatua de Huitzilopochtli cuando salían a batalla e iban por delante del ejército. Las leyes cambiaban para permitir que apenas jóvenes de 12 años se pudieran incorporar a las filas como aprendices. Una nueva ley cambió los estandartes, llamados Pantli. Y en la Casa de las Banderas o Pantitlán se crearon nuevos regimientos. Cada regimiento tenía un estandarte o bandera con insignias imperiales que había sido concedido especialmente por el emperador. Había batallones de lanceros, de honderos, de arqueros, batallones especiales de tropas de asalto o de portadores o tamemes. El ejército estaba dispuesto para que aquel gran anhelo y sueño del emperador tuviera lugar. Ellos saldrían rumbo a las tierras de Chiapas y Soconusco. Ellos irían hasta Guatemala. No importaba el tiempo que tuvieran que andar. Vamos a mensajes.
Todo estaba listo en Tenochtitlan para aquella formidable campaña que el emperador preparaba. Pero en su vida personal, las esposas del emperador estaban tristes. ¿Cuántos años tardaría en volver? ¿Cuánto tiempo no le vería? Todos los días, cuando el sol se paraba exactamente sobre el cenit del firmamento, había un gran huehuetl que era tocado en el templo mayor de los aztecas para indicar el mediodía y el traspaso del sol del rumbo o dominio del oriente al del poniente. Se tocaba durante 40 veces y el caracol acompañaba de la misma manera 40 veces al huehuetl. Todos en Tenochtitlan sabían que era la hora meridiana, el mediodía, e iban a sus casas a comer. En el mercado disminuían los actos de comercio. En las oficinas imperiales y gubernamentales, los empleados salían. Los médicos dejaban de atender pacientes y los sacerdotes dejaban de orar para dirigirse a los refectorios. Todo Tenochtitlan respetaba la hora de la comida y todos hacían lo mismo. Al mediodía en punto, también en el Palacio Imperial, en el Gran Tecpan del Tlatoani, sucedía lo mismo. Era frecuente y acostumbrado, nos dice en su libro Francisco Hernández, en Antigüedades de la Nueva España, que el emperador Tlatoani asistiera a comer con sus esposas, hijos y familia. Las esposas del emperador y sus concubinas ponían la inmensa mesa del rey. Todas ellas tenían el derecho de estar con él juntas. Generalmente había una esposa que era la reina y otras que tenían el cargo de esposas, pero muchas otras simplemente eran las concubinas o favoritas del emperador. Todas entraban a la cámara real, cargadas con muchos manjares que salían de las cocinas del emperador. Solamente la familia del emperador asistía a la comida de cada día y podían estar ahí 200 o 300 personas, pero todos eran sus parientes allegados. Los manjares eran vistos y presentados al emperador y éste elegía cuáles quería. Siempre había varias docenas y hasta cientos de platillos. El emperador elegía según veía. Los mayordomos imperiales eran los encargados de servir la comida y de presentarla a su señor. Había hasta pescados del Golfo que aún nadaban unas cuantas horas antes y que los corredores especiales entrenados del palacio traían todavía frescos desde el mar, aun a pesar de la formidable distancia. También había postres helados, ya que la nieve del Popocatépetl era bajada a las cocinas imperiales en pencas de maguey para que hubiera alimentos fríos. Y así saciaba su hambre el emperador, y reía y departía con sus mujeres y sus hijos, siempre en gran número. Frecuentemente el emperador se reía y jugaba con todos. Y así pasaba varias horas, hasta que finalmente
El emperador se levantaba y se retiraba, y al hacerlo, todos se levantaban también e inclinaban sus cabezas para despedirle. Lo despedían diciéndole: Señor, mi gran Señor. Y respetuosos inclinaban sus cabezas, aunque fueran sus esposas e hijos. Después el emperador se retiraba a sus aposentos u obligaciones, a cumplir con las muchas tareas que gobernar un estado tan grande y poderoso implicaban. En el momento en que el emperador salía de la cámara, los demás también lo hacían. El protocolo imperial era muy rígido y nadie podía modificar su conducta, aunque fuera una comida familiar. Por aquellos meses el emperador había ordenado se realizara una comida pública. La comida pública era algo muy distinto, y el propio Francisco Hernández nos dice y nos da datos específicos de cómo tenía lugar. La comida pública era en el patio de un inmenso tecpan, con 10,000 o 20,000 comensales. Ahí estaban los grandes del ejército, del comercio, del gobierno y la burocracia, del sacerdocio y de la milicia. El emperador se sentaba completamente solo. Se colocaba un gran escaparate a manera de librero donde había cientos o miles de platillos. El emperador indicaba a sus mayordomos cuáles desearía. Después se colocaba un enorme trozo de madera para separar al emperador del resto de los comensales. Era como un biombo con celosía, a donde solamente se podía ver la silueta del emperador, pero este, sentado y frente a una mesa, comía solo. Mientras que él comía, y comían todos los invitados, los músicos tocaban y los danzarines bailaban. Había juglares que eran los encargados de hacer comedia y divertir a todos, especialmente al emperador. También había poetas que recitaban versos y coros que cantaban, mientras que aquellos grandes salones estaban siempre impregnados del humo del incienso de copal blanco. Pero aquel día, en su gran comida, el emperador dio un discurso. El emperador había anunciado ese día solamente a algunos de sus colaboradores más íntimos que daría a conocer la fecha de salida, que era inmediata, de la gran expedición. El emperador había decidido dar el anuncio a todos en esa comida. En el momento que el emperador se levantó, se retiró la celosía y todos respetuosamente voltearon para verle. Los que estaban sentados se pararon y los que estaban de espaldas se voltearon. Después entraron unos caballeros águila y tigre portando sendas banderas que en náhuatl se llaman pantlis. Después el emperador habló. Vamos a mensajes.
El emperador levantado habló y anunció a todos su decisión. En 5 días partirían de Tenochtitlan, una expedición nunca vista antes por su grandeza y poderío. Después, mediante pregón, el emperador hizo saber a todo su pueblo que un día después saldría por las calles de Tenochtitlan. Y el propio Francisco Hernández, en sus Antigüedades de la Nueva España, libro 2, nos explica lo que sucedía en tales acontecimientos. Era costumbre que los emperadores visitasen a su pueblo. El emperador anhelaba que todos en su corazón se regocijaran por aquella nueva gran aventura del ejército y de su imperio. El emperador, cuando salía por la ciudad, era anunciado y llevaba delante de sí a 10,000 hombres. Aquella masa humana se movía por todos los barrios y sus plazas, por las calles de agua y de tierra. Y para que el emperador no pisase el suelo, se iban colocando mantas, las cuales usaba el emperador y después eran retiradas. Todas ellas telas finísimas. El emperador de esta manera lograba que todos le vieran y supieran que estaba bien de salud y fuerte y bien de ánimo. Y así el emperador durante muchas horas visitaba todos los barrios y las calles de la ciudad. Y los 10,000 que iban por delante iban alabando y diciendo bendiciones y loas. Y marchaban en orden a distancia, anunciando en su pregón el paso del emperador. Podéis tocarle y hablarle, decían. No importaba que se tratara del hombre más pobre o del más igual, más sencillo. Todos tenían el derecho de tocar y de hablar con el emperador. Solamente ese día podía suceder tal prodigio, ya que la persona del emperador era intocable. Y la ciudad rugía, y todos salían a las azoteas, y toda actividad ese día era paralizada. Nadie atravesaba la calle por respeto al emperador, y este visitaba inclusive las casas más humildes, y si sabía que había un enfermo entraba a saludarle. El emperador era visto, escuchado, admirado y bendecido. El emperador se dejaba adorar de su pueblo. Y algunas mujeres se desmayaban solamente por el hecho de haberlo podido ver. Y cientos de sacerdotes cantaban por toda la ciudad, mientras que el caracol sonaba. La visita imperial era un regalo que el emperador concedía a su pueblo. Y llegaba colmado de regalos, de jade, chalchihuites, oro, piedras preciosas, y a grandes masas repartía a su pueblo. También se repartían alimentos por miles, y especialmente a los más humildes les tocaba más. Algo espectacular habría de suceder, y fue así que unos cuantos días después, el ejército azteca se puso en marcha. Ahí estaban todos. Los sacerdotes cantaban, los músicos tocaban, los bailarines danzaban.
Y era tan larga la fila que desde Tenochtitlan hasta Ixtapalapan era continua por más de 20 kilómetros. Eran las águilas imperiales, eran los valientes guerreros con sus corazas y sus cascos de madera en la forma de águilas y tigres. Y la columna partió, y miles de canoas le siguieron por agua, y todos estaban orgullosos de ver a aquellos marciales soldados, que daba pavor solo de verlos. Y los sacerdotes iban por delante, sahumando el copal, y los cargadores a la saga, cargando los bastimentos, y las armas, y el pedernal, y los alimentos. Y los médicos sacerdotes iban vestidos de blanco y ostentaban en la parte de atrás cargando sus banderas. Eran miles y miles de banderas las que todos portaban. Eran miles y miles de insignias. Aquello era mayúsculo, era un desfile triunfal que anunciaba la victoria para Anáhuac, y las multitudes salían a las calles y aclamaban a sus soldados. Eran las madres y los hijos, eran las esposas y las nueras, eran las familias todas de aquellos valientes. Era el destino de un imperio, era la inexorable conquista. Y allá iban gallardos, con las caras enhiestas, con el ceño fruncido, aunque tuvieran 12 años, eran los soldados aztecas, el ejército de un imperio. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. En el capítulo 23 de Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Por tu preferencia, nuevamente muchas gracias, y te recuerdo que el conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Tú puedes hacer un esfuerzo y conocer tu historia. A nombre de Radio Centro 1030 y de todos quienes hacemos este programa, nuevamente muchas gracias por su preferencia, y queda hecha la invitación para mañana, ya que los 365 días del año, por el 1030 de la amplitud modulada, Radio Centro, calidad en tu vida, son días de encuentros con la historia. Nuevamente muchas gracias y hasta mañana.